Es Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Amén. Vamos a estar leyendo ahí del verso 3 al verso 9. ¿Lo tenemos? Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Amén. Toma su lugar. El tema que Dios nos trae en esta tarde se llama el Evangelio de los leprosos. Y vamos a ver qué Dios nos trae en esta noche, mi hermano. Nos trae algo bien importante que, mire, algo de eso hablaba ahorita nuestra hermana Gaby en su testimonio. Y mire, siempre hablamos de los 4 evangelios, amén. Siempre hemos hablado de los 4 evangelios, pero mi hermano, la verdad es que hay más de uno en la Biblia. Sabemos que están los evangelios del Nuevo Testamento, que narran la historia de Jesús, pero el resto del evangelio, mi hermano, es aquel que usted y yo vivimos y damos a conocer. Entonces, es de lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. Y es que mire que observamos que aquí en lo que acabamos de leer, que eran 4 leprosos, eran 4 hombres leprosos. Dice que eran unos hombres leprosos hambrientos, que no tenían que comer. Pero fíjese que de pronto estos hombres descubren un gran mercado de alimentos. Amén. Ahorita lo leímos. Descubren una joyería, una gran tienda donde había ropa para vestir. 3 cosas, mi hermano, que jamás tendrían acceso a ellos. ¿Qué sucede? Que después nos cuenta aquí la historia que acabamos de leer, que estos hombres comieron y se saciaron. Pero hay algo que me llama la atención, mi hermano, porque dice que luego de haber comido y haberse saciado de alimento y de bebida, dice que escondieron lo que encontraron. Amén, lo leímos. Estos hombres esconden lo que encuentran, mi hermano, y fíjese que tuvieron la tentación de permanecer callados sobre aquella buena nueva. Tuvieron la tentación de guardarse aquello que ellos habían encontrado, de no decirle a nadie lo que habían encontrado. Pero fue entonces, mi hermano, cuando vino el recuerdo de Samaria, dice, con sus hambrientos habitantes, y reaccionaron ante el olvido. ¿Qué pasa, mi? Que podemos ver aquí que pudo haber
algo de egoísmo en estos hombres. Y es que mire que el egoísmo es el sentimiento, dice, que predomina en quien, habiendo encontrado un gran bien, lo reserva solo para él, negándole la misma dicha a los demás. ¿Y cuántos hemos visto personas egoístas? O a veces decimos, ¿verdad? Ay, qué egoísta eres, ¿verdad? Porque nada más piensas en ti, no piensas en los demás. ¿Verdad que sí? Lo mismo llegaron estos hombres a caer, mi hermano, en este egoísmo. Y fíjese que algo que usted y yo encontramos una comida, mi hermano, una gran comida que puede ayudar a toda la humanidad. Una gran comida que puede rescatar a toda la humanidad del infierno que está preparado para todo aquel que no quiera saber nada de Cristo. Pero no siempre, mi hermano, fíjese bien, no siempre las personas están dispuestos a hacerlo. Lamentablemente, fíjese, aunque usted no lo crea, hay gente hay mucho cristiano que no quiere compartir de la palabra de Dios, que no quiere compartir de aquello que le rescató de su vieja manera de vivir, que no quiere que el otro se salve, sino que quiere todas las bendiciones para sí mismo, sino que quiere toda la comunidad que Cristo nos da para sí mismo. Y no quieren, mi hermano, compartir lo que Cristo nos ha dado a usted y a mí. Y es de lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Fíjese que estos 4 leprosos nos dan un ejemplo de lo que deberíamos hacer desde el momento, mi hermano, que usted y yo descubrimos que la palabra de Dios es un gran alimento para la humanidad. El vestido, mi hermano, que es el nuevo hombre. El nuevo hombre dice, y las joyas, que es la vida abundante que Cristo nos dio a usted y a mí cuando la aceptamos en nuestros corazones. Entonces, la pregunta es, mi hermano, ¿eran ellos, fíjese bien, eran ellos los mejores para dar a conocer este mensaje? ¿Estos hombres leprosos eran las mejores personas para dar a conocer este mensaje? Usted y yo podríamos decir que no, por la condición en la que se encontraba. Pero, mi hermano, ellos estaban allá afuera en la ciudad. Acuérdese que los leprosos no podían estar dentro. Era hombres inmundos, era gente inmunda que no podía convivir con la demás gente. Entonces ellos tenían que estar fuera de la ciudad. Y estos 4 hombres se encontraban fuera de la ciudad. O sea, habían sido excluidos, mi hermano, debido a la condición en la que estos hombres se encontraban, debido a la enfermedad que estos hombres tenían en sus cuerpos. Sin embargo, mi hermano, cuando ellos se sintieron satisfechos, vemos que llega esa tentación de no querer decir a nadie, pero ¿qué hacen ellos, mi hermano? Que tomaron la acción de ir a la ciudad, dice, y llevar las buenas nuevas de la abundancia de comida para todos los que estaban hambrientos. Amén. A ellos hacen esta acción, mi hermano. La iglesia, mi hermano, también sabe que hoy es día de una buena nueva. Usted y yo ahorita estamos escuchando las buenas nuevas que Cristo nos trae en esta tarde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer usted y yo al estar escuchando esta palabra? ¿Nos vamos a quedar callados escondiendo el tesoro o vamos a salir y a compartirlo con la gente? Amén. Cristo quiere que compartamos. Hemos estado hablando y se nos ha estado diciendo mucho, estamos en tiempos bien peligrosos. Estamos en tiempos donde, decía, ¿verdad? En uno de los mensajes, el día ya no rinde. El tiempo se está yendo rápido, mi hermano. Rápido. Y esto quiere decir que Cristo viene. Los días se están acortando. Y es señal, dice la palabra de Dios, de que dice Cristo, yo voy pronto por mi iglesia. Por tanto, dice Dios, quiero que compartas de las buenas nuevas a todo aquel que está allá afuera. Quiero que sigas insistiendo en compartir lo que tú ya has ganado cuando me recibiste a mí en mi corazón. Entonces, mi hermano,
Dice, en una buena noticia siempre hay algo profético, miren. Y es que el evangelio siempre tiene que ver con una palabra profética. ¿Por qué? En esta historia, mi hermano, de estos hombres, tenemos un asedio al que fue sometida la ciudad de Samaria, la capital de Israel del norte. Dice, debido a la idolatría con la que ofendieron a Dios, adorando a otros dioses. Entonces ellos estaban pasando una situación difícil por haber desobedecido lo que Dios les había mandado. Pero ahora, mi hermano, vemos una nueva profecía de restauración en esa historia. De restauración y satisfacción, dice, frente al hambre que estaban padeciendo. Y en aquel tiempo, mi hermano, estaba el profeta Eliseo. Era el profeta de aquel momento, Eliseo. Y el rey de Samaria, mi hermano, dice que no le creyó. Ahí creo es en el verso 2, donde dice, allí donde leímos, dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Fíjese que este hombre no le creyó, mi hermano. El rey de Samaria no le creyó. Dice, ni el príncipe inmediato le creyó a las palabras que este Eliseo había dicho. Pero dice, pero en un solo día la palabra profética se cumplió, y lo podemos ver ahí del verso 16 al verso 19. Si quiere, váyase ahí mismo en el capítulo 7. Se lo voy a leer. Dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Y aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Y aquí vemos que se cumple lo que Dios había hablado por medio de Eliseo. Y el evangelio, mi hermano, en sí es un milagro. El evangelio es un milagro que quien lo recibe sabe que al final, dice que al final todo va a cambiar en su vida. Como lo hace, dice, el poder que él mismo tiene. Y es que el evangelio, también profetizado como un milagro, dice, Jesucristo es la reencarnación de ese milagro. Entonces, ¿qué pasó aquí, mi hermano? Vemos la incredulidad al mensaje del evangelio. Vemos que hay mucha gente que no cree en lo que está escrito en su palabra. Hay mucha gente que, así como este rey, este príncipe, no creen en las buenas nuevas que Jesucristo ha traído a la humanidad. Y es que no siempre, mi hermano, es fácil creer en las buenas nuevas del evangelio. ¿Por qué? Los hombres, ¿cuántos se acuerdan de Tomás? Y lamentablemente, mi hermano, hoy en día existen muchos Tomases. Tomases dice que la mente racional no concibe la posibilidad de un milagro, o sea, hasta no ver, no creo. Tengo que ver para poder creer. Y lamentablemente hoy en día existe mucha gente así. Y fíjese, mi hermano, no hablando de los de afuera, sino que muchas de las veces el propio cristiano viene siendo un Tomás. Si no veo que se va a hacer, no te puedo creer. Necesito primero ver para creer. Cuando la Biblia nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces,
Observamos la actitud del rey, mi hermano, y del príncipe. Y mire que dice, cuando Eliseo lanzó su profecía que cambiará la tragedia que vivía Samaria, este hombre simplemente negó, mi hermano. Negó que estas palabras fueran reales. Expresándose, dice, con sarcasmo. Lo pudimos ver ahí en el verso 2, donde dice, si hubiera ventanas en el cielo, ¿podrá hacer Jehová esto? La incredulidad del mensaje, mi hermano, trae un final lamentable. Lamentable. El no creer en el evangelio, lamentablemente trae un final no muy agradable. Entonces, dice, por cuanto aquel príncipe se negó a creer lo que dijo el profeta, el mismo Eliseo lo profetizó diciendo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás. Y lo mismo nos dice el Espíritu Santo en esta tarde. A toda aquella persona que no quiera nada de Cristo, que no quiera creer en el evangelio, porque hay mucha gente que dice, ¿verdad? ¿A poco todo lo que dice la Biblia va a suceder? Dice Dios, he aquí tus ojos lo verán. Mas no podrás ir a gozar una vida eterna por cuanto no quisiste nada de Jesucristo. Por eso, mi hermano, Dios nos está incitando e invitando a que le hablemos a la gente. Hay mucha gente, mi hermano, que no conoce de Cristo. Hay mucha gente que no conoce, hay mucha gente que conoce pero no quiere, que hoy Dios les está diciendo, este va a ser tu final. Tus ojos verán la destrucción que vendrá a la tierra. Lo que siempre vemos, mi hermano, es lo que los que oyen el mensaje del evangelio, dice, debido a sus propios prejuicios o frente a la imposibilidad que sucede algo, dice, se resisten a creer. Porque aún así, mi hermano, viendo que las cosas están sucediendo, no quieren creer. Y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Viendo sus ojos lo que está aconteciendo, aún así, no se arrepintieron. Pero la invitación en esta tarde, lo que Dios nos trae en esta tarde es, lleva las buenas nuevas. Llevemos las buenas nuevas, mi hermano, que para eso es que fuimos nosotros puestos aquí en esta tierra. Ir, dice la palabra de Dios, y predicar el evangelio. Ir y prediquen el evangelio porque en ella está la verdad, porque en ella está la vida. Porque hay mucha gente, mi hermano, como estos hombres leprosos. Hay mucha gente hambrienta, sedienta, que necesita de alimento y mucho cristiano que no quiere compartir. Que no quiere compartir de lo que Dios nos ha dado. Que entra lo que decíamos al principio, el egoísmo. Achis, ¿por qué? A mí me costó. Y no queremos ayudar al prójimo, mi hermano. Como decía ahorita nuestra hermana en su testimonio, aproveché para hablarle y decirle que se acercara a Cristo. Eso es, mi hermano, llevar las buenas nuevas, que nada más en Jesucristo hay salvación, que nada más en Jesucristo hay una nueva vida, que nada más en Jesucristo hay vida en abundancia. Y lamentablemente, mi hermano, mucha gente se está perdiendo a causa de esto. ¿A causa de qué? De que usted y yo no les hablamos. Aunque la palabra dice, ¿verdad? No pueden, no voy a mandar a nadie al infierno sin que haya conocido. Entonces, pero nuestra tarea es ir, mi hermano, ir y compartir lo que usted y yo, Cristo nos ha dado. La necesidad de un mensajero del evangelio lo vemos ahí en el verso 8. El verso 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. La evangelización
mi hermano, la importancia de un mensaje y la necesidad de un mensajero. Dice, es un mensaje que no llegará solo. Su impacto depende del instrumento. ¿Quién es el instrumento? Usted y yo somos el instrumento. Entonces, dice como si se tratara de un producto de suma necesidad. Fíjese, yo no sé si usted ha visto, yo creo que sí. Los que suben a los camiones vendiendo los mentados botecitos para sobar. Amén, en 10 pesos. ¿Sí los ha visto? Bueno, ahorita no sé en cuánto los venden. Pero le dan tanta promoción, mi hermano. Tanta promoción que al final de cuentas uno termina comprándolo. Porque lo convencen de que lo que hace la mentada pomadita sirve. Amén. Pues dice Dios, así hazle promoción al evangelio. De tal manera que convenzcas a aquel y que se quede con la incertidumbre de perdido de decir, a ver, voy a ir a ver si es cierto. Como nos testifica nuestro pastor, ¿verdad? Voy a ir. Y si me gusta, me quedo. Y si no, me voy. Pues terminó gustándole, mi hermano. Pero que nuestro trabajo sea, mi hermano, el sembrar ahí esa semillita. Dice Dios, yo me hago cargo de lo demás. Lo importante es, mi hermano, compartir lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuál fue la barrera que enfrentó el evangelio de esta historia? Fíjese bien. En el versículo 8 encontramos 2 veces la frase, y fueron y lo escondieron. Lo leímos ahorita. 2 veces se pronuncia ahí, y fueron y lo escondieron. Y esta palabra, mi hermano, es muy reveladora. ¿Por qué? Porque es la tendencia del corazón humano. Tener y esconder. Es más, aún un niño, mi hermano, chiquitos, agarran las cosas y lo esconden. O les da algo y lo esconden, ¿para qué? Para no compartir. Yo recuerdo mucho que dicen, ¿verdad? No sé si sea cierto, que a mí me pedían papitas y yo apretaba la mano para que no sacaran de más. Amén. Entonces, es la tendencia del corazón humano, no querer compartir. Entonces, ¿qué hemos hecho desde entonces, mi hermano? Desde que usted y yo nos acercamos a Cristo, desde que usted y yo, nuestra vida cambió gracias a Jesús. ¿Qué hemos hecho usted y yo? ¿Hemos sido como estos hombres leprosos que escondimos lo que Dios nos dio, o lo hemos compartido con otros? A lo mejor, mi hermano, quizás hemos tenido la misma actitud de estos hombres. Una vez que hemos comido y que hemos bebido y que hemos descubierto la plata y que hemos descubierto el oro y que hemos descubierto esas nuevas vestiduras, lo hemos escondido. Fíjese, mi hermano, aunque usted no lo crea, existe mucho cristiano así, que no quieren compartir de nada de lo que Dios nos ha dado. Y es triste, mi hermano, es triste porque hay mucha gente afuera hambrienta. Hay mucha gente afuera sedienta, que no encuentra motivo por el cual vivir. Por eso vemos tanto suicidio, por eso vemos tanta gente que, como decía, ¿verdad?, que se quita la vida o deprimida, sin una esperanza y sin nadie en quien le lleve las buenas nuevas del evangelio. El asunto, mi hermano, el asunto es que al diablo le ha funcionado bien esta estrategia. ¿Cuál estrategia, mi hermano? De hacerle ver al creyente que el evangelio es bueno. Que el evangelio es bueno, pero que no hay prisa en anunciarlo. El diablo ha dicho, el evangelio es muy bueno, pero todavía queda mucho tiempo para que le hables a la gente. ¿Será que es cierto, mi hermano? Cuando vemos que el tiempo se está cortando. Por eso es que Dios está desesperado, mi hermano. Desesperado en que nosotros vayamos y llevemos las buenas nuevas. Hay muchas maneras de hacerlo, mi hermano, porque muchos probablemente no tengan esa habilidad de hablarle a la gente, pero existen redes sociales donde se puede publicar lo que usted quiera de Cristo.
donde millones y millones y millones de gente lo ve. A algunos, mi hermano, le dice que su comportamiento es suficiente. El diablo ha metido este engaño de decir tu comportamiento es suficiente para que la gente se salve. Sin que usted y yo hablemos de lo que Dios ha hecho. Se cuenta una historia, mi hermano. Cuenta una historia de un creyente médico. Fíjese que cuando yo trabajaba en el hospital existían muchos médicos, mi hermano, conocedores de Cristo, cristianos. Entonces en esta historia se cuenta de un médico creyente, un médico que conocía de Cristo, cristiano, que estaba atendiendo a un enfermo incurable, mi hermano. Entonces este médico estaba con este enfermo atendiéndolo. Dice, por cuanto estaba a punto de partir, debido al estado de enfermedad avanzado en el que este hombre se encontraba. Este paciente ya estaba a punto de morir. Entonces, mi hermano, este hombre médico, creyente, se propuso a hablarle al enfermo de Cristo. Ya en fase terminal, mi hermano. Tenía años atendiéndolo. Entonces este hombre médico se pone a hablarle a este enfermo. Y el paciente escuchó a su doctor con mucha atención. Pero después le preguntó, mi hermano, doctor, ¿cuánto tiempo hace que usted sabe todas estas cosas? Y el médico le responde, bueno, hace más de 20 años que soy creyente. Y el enfermo, mi hermano, el paciente le dice ante esta respuesta que este médico le da, le dice lo que muchos no quisiéramos oír, mi hermano. Pero este paciente le responde al médico y le dice, ¿y por qué no me lo dijo antes? Para que también yo hubiese podido disfrutar de ese gozo y esa paz que usted dice que Cristo da a los que creen en Él. Iglesia, dice Dios, no calles más la noticia. No calles más la noticia porque es de vida o muerte, mi hermano. Es de vida o muerte. Hay muchos hambrientos dependiendo del evangelio, que necesitan escuchar algo que les dé motivo para seguir viviendo, que les dé motivo para seguir en esta vida, en el camino de Cristo, y que les dé el sentido a su vida, el que ellos puedan decir, voy a hacer esto porque un día quiero vivir una vida eterna. Porque un día quiero estar con mi Creador, gozando de una vida eterna. Pero así como este médico que dice, tengo más de 20 años y hasta apenas en la fase final le habló de Cristo a este paciente, así hay muchas personas, mi hermano. Muchas personas conociendo a gente en momentos difíciles, en dificultades, en problemas, y que cuando ya está todo destruido, entonces sí, ahí voy yo a hablarle de Cristo, cuando pudimos haberlo hecho antes. Y evitar todo lo que esta persona esté pasando. Mi hermano, que usted y yo tengamos la oportunidad, hablemosle a la gente. Hablemosle a la gente, mi hermano, porque se nos va a demandar. Porque un día Dios nos va a decir, te mandé a que diera las buenas nuevas. ¿Cuándo lo hiciste? Es una responsabilidad que usted y yo tenemos, mi hermano, el hablarle a la gente de Cristo. El tiempo se acorta, mi hermano. El tiempo ya está por terminar para la iglesia. Y es necesario que entre más rápido más le hablemos a la gente. Que rescatemos y atraigamos gente a los pies de Cristo. Que ya no quede en usted y en mí, mi hermano, pero que cumplamos con lo que Dios nos ha mandado a hacer, el hablarle a la gente de las buenas nuevas. Allí en el capítulo 6, verso 24, dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió
y sitió Siria. El ejército de Siria, mi hermano, estaba apostado cerca de la ciudad de Samaria. Dice, por lo tanto estaban encerrados esta gente y estaba muriendo de hambre. Esta gente estaba sitiada, estaban encerrados, como decía ahorita, y estaban muriendo de hambre. Entonces la descripción era tan grave, mi hermano. Era tan grave la situación que estaba pasando esta gente que dice que la cabeza de un burro se vendía por 80 monedas de plata. No había que comer, mi hermano. Dice, pero hay un ejemplo más que nos muestra los estragos que hace el hambre. El rey de Israel, paseándose en medio de la calamidad, escuchó discutir, se acuerda, y siempre se nos ha hablado de estas dos mujeres, ¿verdad? De estas mujeres que discutían por comerse a sus niños. Ya se habían comido a uno, ahora se querían comer al otro. Y no querían, mi hermano. Una de las mujeres no quería. Ahí en Deuteronomio 28:53 dice. Y entonces dice que la discusión se giraba en torno a un acuerdo de comerse a sus hijos. El día anterior, mi hermano, como decía ahorita, ya se habían comido a uno. Pero cuando le tocaba el turno a la otra, dice ahí que se negó. Ahí en 2 de Reyes 6:29. Dice, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, de acá, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Y estaba ese pleito, mi hermano. Fíjese, desde cuándo existía el canibalismo. De estarse comiendo a los niños. Pero para que vea, mi hermano, el hambre que había. Entonces, hace una pregunta, ¿sabe usted lo que significa comerse a su propio hijo? Medite. ¿Sabe usted lo que significa comerse a su propio hijo? Este es el hambre física, mi amor. Este es el hambre física. Pero, ¿qué del hambre espiritual? La pregunta es, ¿cuál de ellas es peor? Jesús dijo que Él era el pan del cielo. Amén. Así que no nos quedemos con el pan. Compartamos ese pan que usted y yo hemos comido. El pan espiritual, mi hermano. La comida espiritual que hemos comido. Es la buena noticia, mi hermano. ¿Cuál buena noticia? Que el Evangelio transforma las vidas ordinarias en vidas extraordinarias. Esa es la buena noticia. ¿O cuántos viven una vida igual que antes? ¿Verdad que no? Vivimos una vida diferente. Vivimos una vida donde a veces nos quedamos asombrados de lo que Dios, de cómo Dios nos sorprende día a día. Entonces, es la buena noticia, dice que cambia el celo religioso por el celo espiritual. Lo podemos ver con el apóstol Pablo. Entonces, el Evangelio, mi hermano, dice, es el hallazgo que más bien le hace a la vida, pues con él se termina la búsqueda, se llena el corazón de felicidad y se entra en una seguridad eterna. Lo podemos ver, dice, note la satisfacción de la que ahora disfrutan estos hombres leprosos al haber tenido alimento. Ahora, mi hermano, estos hombres tienen abundante comida y tienen abundante bebida. Y esto pudiera representar la satisfacción, mi hermano, que trae la palabra y el Espíritu Santo a nuestras vidas. Esa satisfacción, esa paz que nos da, que cuando usted y yo necesitamos de algo, de una palabra, lo podemos estar comiendo en esta Biblia y nos podemos estar alimentando y saciando aquel vacío que pudiese presentarse en nuestras vidas. Luego dice, ellos tomaron plata y oro y vestido. Y en estas prendas de valores podemos ver la vida de calidad que ofrece el Evangelio. El encuentro con el Señor debe producir tal estilo de vida, mi amor.
cuya característica, dice, por excelencia sea la satisfacción plena. ¿Cuántos están satisfechos plenamente o les falta algo? Gracias a Dios, mi hermano, que estamos satisfechos. ¿Por qué? Porque Cristo es quien llenó ese vacío que había en nosotros. Entonces, mi hermano, ahí en el verso 9 del capítulo 7, dice: luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Y es que hay noticias que no se pueden postergar, ¿no? Amén. Hay noticias que no se debe. Dice, no se sabe a qué hora llegaron los leprosos al campamento enemigo, pero era suficiente para no prolongar más la agonía de la gente. Era suficiente para no prolongar más la agonía del hambre que estaban pasando. Y detrás de las puertas de la ciudad, mi hermano, había niños, había ancianos y había jóvenes. Niños, ancianos y jóvenes que iban a morir de hambre. Y esto es lo mismo que plantea el Evangelio, mi hermano. ¿Qué es lo que plantea? Dice, no se puede seguir esperando para darlo a conocer. ¿Por qué? Porque la vida de miles de personas, mi hermano, candidatas para ir al infierno, aguardan por el mensaje de salvación. No podemos estarnos callando. Creo que es tiempo de que usted y yo empecemos a hablarle, aunque no nos quieran escuchar, mi hermano, pero que no quede en nosotros el no haberle hablado a la gente de Cristo. Los leprosos llegaron a la conclusión que si se mantenían en esa actitud de egoísmo, de esconderlo, lo que encontraron, dice, la maldad les iba a alcanzar. Lo leímos ahí en el verso 9. Si ellos se mantenían con esa actitud de esconder lo que habían encontrado, les iba a alcanzar la maldad. Ellos lo sabían, mi hermano. Sin embargo, esos hombres, dice, no dejaron que sucediera eso. No dejaron que la maldad les alcanzara, sino que pusieron, dice, en fuga su conciencia culpable. La conciencia les empezó a culpar. Hey, no estás haciendo bien. ¿Cuántos tenemos conciencia? ¿Y a cuántos nos acusa cuando hacemos algo que no es correcto? Todos, ¿verdad que sí? Con estos hombres pasó eso, mi hermano. Así que ellos dijeron, no está bien lo que hacemos. Tenemos que ir a llevar las buenas nuevas, que encontramos comida. Y no dejaron que aquella gente muriera de hambre. Así que esto implica un acto de obediencia, ¿no? Un acto de obediencia que era lo que decía al principio, Dios nos envió a llevar las buenas nuevas. Dios nos trajo aquí para que predicásemos el Evangelio. Dice, y esa es la decisión que salvará de la muerte a los que están pereciendo. Tanta gente, mi hermano, que está yéndose al infierno. Tanta gente que está pereciendo, muchos porque no quisieron. Y es entrar, mi hermano, para detener al destructor, que es Satanás, que está acabando con la vida de las personas. A los leprosos les estaba prohibido entrar a la ciudad por la condición en la que ellos se encontraban. Amén. Sin embargo, mi hermano, estos hombres tomaron el riesgo. Estos hombres se arriesgaron. Ellos no podían entrar allá porque eran inmundos por la enfermedad que ellos tenían, pero no les importó. Dejaron a un lado el egoísmo y se arriesgaron a dar sus vidas para que otros fueran salvos, para que otros fueran salvos de la muerte de hambre que estaban a punto de suceder. Lo mismo usted y yo, mi hermano. Hay que entrar sin importar lo que nos pueda pasar y dar mi vida por mi prójimo. Hay mucho hijo de Dios que está dando su vida por el prójimo, mi hermano.
Hemos escuchado tantas noticias de pastores, evangelistas que son muertos en vida, mi hermano, por predicar el evangelio, por llevar las buenas nuevas. Y así como a estos hombres no les importó arriesgar su vida, que a usted y yo no nos importe arriesgar nuestra vida por salvar al prójimo. Es momento, mi hermano, y yo creo que es tiempo que usted y yo salgamos ya de la comodidad y vayamos a hablarle a la gente. No va a faltar quien llegue a su casa, mi hermano, y que usted tenga que hablarle de Cristo. No se quede sin esa oportunidad de haberle hablado de Cristo a una persona. Entonces, esto es la evangelización, mi hermano. ¿Cómo podían ellos cómo podían ellos dejar que la ciudad entera pereciera de hambre? ¿Cómo podían hacerlo habiendo descubierto un lugar, mi hermano, el lugar para suplir la necesidad que la gente estaba padeciendo? No podían dejar que eso sucediera. Así que, ¿por qué no disfrutamos, mi hermano, hablando a la gente de la noticia que puede satisfacer el hambre espiritual y salvarles del infierno? De esta manera, mi hermano, dice, valientemente llevaron el reporte de las buenas nuevas. Porque si no lo hacían, mi hermano, que era lo que leíamos ahorita, si no lo hacían, otros, fíjese bien, lo iban a descubrir. Otros iban a descubrir lo que estos hombres descubrieron por la mañana, que los enemigos habían huido. Y ellos, mi hermano, iban a ser castigados por no anunciarle a la población lo que habían encontrado. Sí que ahora sí también nosotros, también somos llamados a entrar. Dice, quedarnos con lo que ya tenemos sería dejar que muchos, mi hermano, murieran para siempre. Quedarnos con lo que Dios nos ha otorgado a usted y a mí sería que otros murieran. Sí que es momento de que dejemos a un lado el egoísmo y compartamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos dice esta historia, mi hermano? Esta historia tenemos a 4 humildes leprosos. 4 hombres enfermos que en su desesperación por encontrar el favor de los sirios, dice, descubrieron el campamento enemigo. Estos hombres descubren el campamento enemigo totalmente abandonado, mi hermano, pero lleno de comida y de bebida. Y de todo tipo de riquezas que usted se puede imaginar. Sin embargo, mi hermano, nos dice esta historia, que después de satisfacer su hambre, se sintieron culpables. Se sintieron culpables por no compartir la bendición, dice, y decidieron informar al rey lo que había ocurrido. Así que nosotros hemos recibido de Dios, usted y yo hemos recibido de Dios el tesoro más grande. ¿Cuál tesoro, mi hermano? La salvación. Hemos recibido el tesoro más grande, que es la salvación. La pregunta que Dios nos hace en esta tarde es, ¿qué estás haciendo con esa buena noticia? ¿Estás compartiendo con otro o la estás escondiendo como estos hombres lo hicieron al principio? Entonces, Samaria, mi hermano, representa a aquellos que están desesperados, muriéndose, dice, de la más grande hambre que se conozca, y usted y yo podemos ver la espiritual. La espiritual, mi hermano. Si ya nosotros hemos satisfacido nuestra necesidad del hambre espiritual, pero no lo compartimos, ¿quién dirá que somos dignos de haberlo recibido, mi hermano? Entonces, ¿saben aquellos que están hambrientos de nuestro descubrimiento? ¿Sabe la gente de afuera lo que usted y yo hemos descubierto en Cristo? Si no es así, mi hermano, hoy es el día de la buena nueva. Hoy es día en que usted y yo empecemos a compartir a la gente.
Hoy es día de que comuniquemos. ¿Por qué, mi hermano? Porque si estamos callando, dice Dios, no lo estás haciendo bien. Y un día te voy a pedir cuentas de aquel que tuviste cerca, que le pudiste haber hablado de mí y no lo hiciste. Su sangre demandaré a ti. Entonces, hoy es el tiempo, mi hermano, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que usted y yo debemos empezar si no lo habíamos estado haciendo. Por eso Dios nos habla, mi hermano. Por eso Dios nos habla, nos exhorta, nos anima, nos alerta. Ahorita nos está alertando ¿de qué? De que si no hablamos de las buenas nuevas de la salvación, de que si no compartimos lo que Él nos dio a usted y a mí, nos va a alcanzar la maldad como estos hombres leprosos lo sintieron. Si no lo compartimos, la maldad nos alcanzará. Y lo mismo es para usted y para mí. Si no compartimos de lo que Cristo nos ha dado, usted y a mí, la maldad nos va a alcanzar. Cuentas vamos a dar a Dios. Y no creo que la recompensa vaya a ser algo bonito. Entonces, amemos, mi hermano. ¿Qué es lo que dice su palabra? Ama a tu prójimo. ¿Cómo le demuestro el amor? Compartiendo lo que Dios me ha dado. Dando mi vida, arriesgando mi vida como lo hicieron estos leprosos. ¿Para qué? Para que otros sean salvos. Empecemos, mi hermano. Empecemos a hablarle a la gente. ¿Por qué? Porque como empecé diciendo, el tiempo se acorta. Yo creo que ya estamos más para allá que para acá. El tiempo se acorta, Cristo viene. Cristo viene, mi hermano, y nuestra tarea es acercar las almas más posibles a los pies de Cristo. Salvarles del infierno del cual la Biblia habla. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo, mi hermano. Vamos a hacerlo, ¿por qué? Simplemente, mi hermano, por amor a mi prójimo. Por amor a mi prójimo. Compartir lo que Dios me ha regalado a mí con mi prójimo. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios por cada una de las exhortaciones que nos trae, mi hermano, de las palabras de ánimo, de advertencia que nos trae. ¿Para qué? Para que nosotros enderecemos lo que anda ahí mal y sigamos avanzando. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por recordarnos una vez más, mi Dios, que tú nos trajiste aquí para que anunciáramos las buenas nuevas de la salvación, para que fuésemos a cada rincón, mi Dios, a predicar de tu palabra. Porque como lo hemos dicho y como tu palabra lo dice, mi Dios, que tu propósito es que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros, mi Dios, somos instrumentos que tú pusiste en esta tierra para que llevásemos las buenas nuevas al hambriento que está allá afuera, mi Dios. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a cumplir tu palabra. Ayúdanos a cumplir en obediencia. Porque sin más ni menos, mi Dios, este es un acto de obediencia. Llevar las buenas nuevas a aquel que está necesitado. Aquel que no encuentra una esperanza, pero que en ti hay una esperanza. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra que nos traes día a día, mi Dios. Gracias por estarnos alertando y por estarnos preparando, Señor, porque sin duda sabemos, Jesús, que por todo lo que se está cumpliendo, tú vienes pronto por tu iglesia. Y quieres que estemos juntamente contigo, gozando una vida eterna. Y es por eso que nos instes y nos mandas a que obedezcamos tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron darse el tiempo de estar en este lugar escuchando tu palabra. Bendíceles, mi Dios, y ayúdales. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron en redes sociales, Jesús. Ayúdales ahí donde estés, Señor. Y que tu Espíritu Santo les redarguya en todo momento, Señor, a cumplir lo que tú nos has mandado hacer.
Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza hoy y siempre. Amén.